nuestra campaña al habla con los expertos de ciberseguridad y nos acompaña Antonio Cimorra de Ametic y es el director de Transformación Digital y Tecnologías Habilitadoras. Eso es. Bueno, te vamos a preguntar en primer lugar, ¿qué destacas de la importancia que tiene la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es una herramienta básica, fundamental. La verdad es que cada día son más, digamos, la importancia que cobra el uso de las tecnologías como una herramienta pues, de ayuda, de base de información, un canal de comunicación en nuestra vida privada. Es fundamental en lo que es, digamos, la actividad de las empresas o de las administraciones públicas y como tal, la forma de mantenerla en perfecto estado de salud y protegida es una buena política de ciberseguridad. Es fundamental. Cada día es mayor la utilización que hacemos de las tecnologías y tiene que ir de la mano lo que es, digamos, la importancia que le demos a la ciberseguridad y la respuesta que podamos tener ante cualquier incidente. Siempre pensamos la ciberseguridad como algo que está para protegerse de ataques maliciosos y de terceros, y es cierto, eso es una de las principales, digamos, utilidades, ¿no?, de la política de ciberseguridad, pero la propia información por sí misma hay que protegerla de accidentes, de imprevistos, de cosas que puedan ocurrir en el día a día sin necesidad de que un tercero y con un objetivo, digamos, hostil o malicioso, pues entre en nuestros sistemas, lo cual es ya importante por sí mismo. ¿Y cuáles son los ciberataques más comunes? Bueno, la verdad es que digamos que son muchos en tipo y frecuencia. Digamos que ahí la mente humana, ¿no?, pues va desarrollando nuevas iniciativas, nuevas, digamos, formas de atacar a los sistemas. Estos se van defendiendo, la política de ciberseguridad va aumentando en lo que es el tipo de acciones que realiza para protegerse, pero digamos que las personas que están al otro lado y buscan esas fórmulas de entrar, pues al final igualmente desarrollan nuevos modelos, formas cada día más, ¿cómo decirlo?, más rebuscadas, más trabajadas, más desarrolladas, y esto es una evolución continua. Entonces, el ataque y defensa es algo que va creciendo, digamos, continuamente y es algo que debemos, de alguna manera, pues trabajar con continuidad. ¿Cuáles son los más, digamos, los más frecuentes, los más comunes? Bueno, en general estamos hablando de malware, ¿no? Es un término que lo utilizamos para describir una variedad de software hostil o intrusivo en lo que están, digamos, dentro, pues, yo qué sé, virus informáticos, software de rescate, software de ataques específicos, pero si tuviéramos que decir dos que son muy frecuentes, pues podríamos hablar a nivel de ciberataques en empresas, lo que es ransomware. La palabra ransom en inglés significa rescate y al final lo que hace digamos, este ataque es secuestrar la información, generalmente encriptarla y que el propio usuario no tenga acceso. Digamos que es algo muy dirigido, muy orientado a las empresas y al final lo que se pide es un rescate para poder recuperar esa información, la información propia, la información de nuestros propios equipos. Esto a nivel de empresas pues está muy extendido. Todos tendemos a pensar que nosotros, pues por la dimensión de nuestra empresa o de nuestra actividad privada, pues no somos un objetivo de un ciberataque y es un grave error. Digamos que todos debemos estar protegidos porque los ciberataques, pues bueno, van a los sitios más inesperados, pero muchas veces también son indiscriminados y masivos, ¿no? Este ciberataque muy orientado digamos, a las empresas de cualquier dimensión y actividad. Si nos centramos en lo que es el ámbito más de persona, más ciudadano, un tipo de ataque muy extendido es el phishing. El phishing consiste en una suplantación de identidad, digamos, una entidad en la que confiamos, pues un banco, una administración pública, una empresa, una gran empresa. Alguien se hace pasar, digamos, suplantando imágenes, pues un correo electrónico, una llamada telefónica, se hace pasar por esa entidad y nos solicita, digamos, algo que nunca debemos incorporar o incluir en
una comunicación electrónica, como es una clave, digamos que el PIN de una tarjeta de crédito, nuestras claves de acceso a ciertos sitios. Ese es el phishing y es muy extendido y son ataques, insisto, masivos. Hay muchas veces que estos ataques se lanzan a cientos, miles o cientos de miles de usuarios y bueno, pues si alguien responde, pues habremos, digamos que ese hacker habrá tenido resultado a ese lanzamiento de información, digamos, privilegiada y que le dará acceso, digamos, a fuentes económicas o a información propia que luego por la que poder pedir un rescate, un montón de cosas que debemos proteger de una manera importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una amenaza, una vulnerabilidad o un riesgo? Empezando en el orden inverso, el riesgo sería la posibilidad de sufrir un ataque, ¿no? O sea, digamos que es algo inherente a nuestra existencia. En el momento que nosotros salimos a la calle o digamos que estamos en un sistema informático, ya tenemos un riesgo de tener, digamos, algún problema, algún ataque, alguna incidencia en nuestra información. No quiere decir que el nivel de riesgo sea siempre el mismo. En función de las precauciones que tomemos, pues tendremos un riesgo más alto o un riesgo más bajo, como cuando nos protegemos de nuestra salud y nos hacemos un chequeo. Pues es lo mismo, ¿no? El riesgo existe, por el mero hecho de existir, existe el riesgo como tal. La vulnerabilidad, ahí ya empieza, por así decirlo, lo que es un problema muy concreto. La vulnerabilidad es un fallo o una deficiencia de nuestro sistema que alguien puede aprovechar para introducirse dentro de él y digamos que hacer uso de o secuestrar nuestra información. Y la amenaza pues ya es el paso a la acción. Digamos que ya alguien ha encontrado nuestro sistema como el destino, como su objetivo y está entrando, pues bien aprovechando una vulnerabilidad en ese sistema de protección para acceder a nuestra información. ¿Tú crees que la formación continua es la mejor forma de estar en la actualidad de la ciberseguridad? La formación continua es una necesidad. Digamos, es una de las distintas fórmulas para mantenerse al día. Antes comentábamos que según se van produciendo o desarrollando un tipo de ataques, pues se van desarrollando y definiendo un tipo de defensas. Y vienen otros. O sea, es algo que nunca se llega al final. Estamos hablando del ciberespacio, por así decirlo, de los sistemas tecnológicos, pero no son muy diferentes de nuestra vida real. O sea, esto ocurre en nuestra vida real y en nuestra vida real existen unos sistemas de protección y según se van mejorando, pues digamos que los malos van desarrollando otras fórmulas cada día más rebuscadas. El ciberespacio no es distinto. Entonces, al final ocurre lo mismo. Detrás de esas iniciativas hay personas, hay alguien que mueve esas iniciativas y es fundamental mantenerse permanentemente al día y por delante incluso de cuáles son las posibles fórmulas o ataques. Entonces, la formación continua es algo totalmente necesario. También cabe destacar que todos deberíamos tener desde el momento que somos usuarios de las tecnologías, todos deberíamos tener unas bases de protección de nuestros sistemas y unas pautas, por así decirlo, mínimas. Pero no vamos a ser todos expertos en ciberseguridad. O sea, hay expertos, digamos, bien empresas bien podemos contratar empresas terceras que se encarguen de este tipo de cosas o bien en función de la dimensión, pues yo que sé, de una empresa o de una administración, pues incorporar sus propios profesionales. Ahí la figura del responsable de la seguridad interna es fundamental, sobre todo cuando la dimensión de la empresa pues ya tiene cierto volumen. Siempre tenemos que tener un plan de ciberseguridad con independencia de cuál es nuestra actividad, nuestro volumen, incluso a nivel personal, ciudadano, pues que será más sencillo que el de una gran empresa, sin duda, pero todos tenemos que tener un proceso y un plan unas pautas para proteger nuestra información. ¿Qué empleabilidad crees que se va a generar en los próximos años en el sector de la ciberseguridad? Pues yo me atrevería a decir que completa, que al 100%. O sea, realmente las tecnologías, todos sabemos que se desarrollan de tal manera que lo que ocurre es que nuestro sistema educativo no es capaz de suministrar suficientes profesionales cualificados para ocupar las demandas que tiene el sector de las tecnologías en general. Pero si hay algunos ámbitos muy específicos en los que estas demandas son muy acusadas, la ciberseguridad es uno de ellos. Y además lo es y lo será de manera creciente. O
Digamos que según vayan creciendo las tecnologías, irán creciendo las necesidades en cuanto a ciberseguridad. Así que esa empleabilidad podríamos decir que total, que completa. Antonio, para finalizar, ¿qué aporta la asociación AMETIC a los expertos en ciberseguridad? Pues aportamos representatividad. Nosotros somos la voz de la industria y en este caso pues la voz de la industria de la ciberseguridad y lo que hacemos es promulgar su importancia de estas necesidades de ciberseguridad, impulsamos la existencia de estrategias necesarias para paliar los ciberataques, realizamos una labor de concienciación y de sensibilización sobre la importancia de la ciberseguridad y en definitiva pues somos un agente importante para lo que es digamos el sector y nuestro propósito es convertir la ciberseguridad como parte de esa cultura social y empresarial. Antonio, pues muchísimas gracias por haber participado en la campaña de los expertos de ciberseguridad y seguimos estando en contacto. Pues es un placer y muchas gracias a vosotros. Chao, gracias. Gracias, gracias.